Esta es la palabra de Dios. Contiene luz para guiarme, alimento para sostenerme y consuelo para alentarme. Debe llenar mi memoria, gobernar mi corazón y guiar mis pies. Debo leerla para ser sabio. Debo creerla para ser salvo. Debo practicarla para ser santo. Contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación y la condenación de los pecadores. Vamos a entrar entonces a la palabra. Estamos viendo la serie bíblica Armados y Equipados. Somos un pueblo que no hemos sido abandonados. Se nos dio al Espíritu Santo. Hemos sido un pueblo, somos un pueblo que no estamos huérfanos. Hemos sido adoptados. Pero también somos un pueblo que tiene Dios la misión, el interés de tenernos equipados para toda buena obra y también contra toda obra mala. A ver, diga conmigo: soy un hijo de Dios preparado para toda buena obra, pero también contra toda obra mala. Mire, nos esforzamos por ser buenos. Nos esforzamos por venir a la iglesia. Nos esforzamos por perdonar al que nos ofende. Nos esforzamos en nuestro matrimonio. Nos esforzamos en tantas cosas y buscamos el bien. Buscamos agradar a Dios. Pero algo que descuidamos y olvidamos es que también no solamente debemos de ir en pos de las cosas buenas, sino también estar alerta de las cosas malas. Y esto muchas veces nos agarra en curva, nos agarra desaprevenidos. Y es un problema. El tema para hoy, precisamente por eso que les menciono, es fisuras en la armadura. Yo quiero recapitularle lo que hemos estado viendo. Hablamos la semana pasada de un oriental, un hombre muy rico, muy poderoso. Imagínense, en aquel entonces, cuando la población mundial apenas llegaba a los 2 millones de personas, este hombre ya contaba con 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 1,000 bueyes, 500 asnas, muchísima extensión de tierra, muchos criados y trabajadores y servidores, con 10 hijos, pero solamente con una esposa. Y esto es algo que vimos y que nos llamó la atención y que decidimos reconocerlo, puntualizar, que fue un hombre que, pudiendo haber tenido más mujeres, como en la cultura se practicaba, él decidió tener una sola mujer. Ahora, este hombre, que muy probablemente se autonombró él, porque ellos acostumbraban mucho cambiarse de nombre según les iba en el año, según experimentaban o según consideraban, cambiaban su nombre. Es muy probable que este hombre se autonombró, cambió el nombre de nacimiento y se autonombró Jacob, conocido por nosotros como Job. Su nombre significa perseguido y odiado. Y bueno, es un hombre que vimos que era con armadura. Así como Pablo describió la armadura en el capítulo 6 de Efesios, vemos que es un hombre que sabía vivir con una armadura. ¿Por qué? Porque era íntegro, intachable, temeroso y apartado del mal. Algo que vimos también muy importante es que no es lo mismo tener el cerco de Dios. ¿Recuerdan? No es lo mismo tener el cerco de Dios que tener la armadura de Dios. El cerco se puede expandir, pero también se puede hacer más pequeño. Pero si un día nos llega a faltar, por la soberanía de Dios, el cerco de Dios, contamos con la armadura de Dios. El cerco de Dios cuida, cubre, se extiende a lo exterior, pero la armadura de Dios nos ayuda a guardarnos íntegros delante de Dios. Tenemos muchos hermanos en la fe que afortunadamente tienen un cerco muy grande, muy fuerte, muy sólido, pero muy tristemente carecen de la armadura. Pensamos que somos bebés de Dios, y como si en una porción de la Biblia dice que somos los niños de Dios, que somos los pequeños de Dios. Creemos que Dios tiene que hacer todo por nosotros, incluyendo vestirnos. Pero Pablo le dice a la iglesia: ustedes vístanse de la armadura, ustedes ármense, ustedes equípense, ya está allí. Y vimos cómo este hombre que tenía el cerco, y aunque fue removido su cerco, nunca fue removido su integridad. Pero el enemigo siempre va a buscar en ti y en mí fisuras en nuestra armadura. No se ocupa
muchas veces estar completamente descubiertos. Al final del día, en un ataque, en medio de una guerra, es solamente una pequeña bala, solo un pequeño trozo de metal es suficiente para acabar con la vida de alguien. Muchas veces no es necesario quitar toda la armadura, simplemente basta con una fisura, y con eso puede ser algo muy doloroso o inclusive puede ser algo mortal. Vimos que él sufrió 5 ataques, sufrió un acto de guerra por causa del hombre. Vinieron los hombres, le hicieron la guerra a sus siervos, le mataron a sus siervos, robaron su ganado, y vimos también que detrás de todo esto era la mano de Satanás. Vimos otro acto de destrucción por causa de la naturaleza, pero detrás de esto, ¿quién estaba? Satanás, la mano de Satanás. Vimos también un acto de vandalismo. Se levantó un acto de crimen organizado sobre la vida de él. También él fue tocado. Aunque era un siervo de Dios, aunque amaba a Dios, también fue alcanzado por el crimen organizado. Sin importar el país donde viviera, sin importar en donde él estuviera, él estaba en el lugar más seguro, y allí fue atacado. Pero detrás de los actos del hombre estaba la mano de Satanás. Y el quinto ataque que vimos es cómo ya no fue sobre las propiedades, ahora fue sobre su cuerpo, ahora fue sobre su salud. Y detrás de esto estaba no la falta de comida, no la falta de vitaminas, no la falta de ejercicio, no el no ir al gimnasio. Estaba detrás de esta falta de salud la mano de Satanás. Vimos también algo impresionante, cómo Dios avergonzó a Satanás delante de toda su congregación celestial, delante de todos los hijos de Dios. En ese momento lo avergonzó, no con el que estaba siempre a su lado, con el que ha estado desde la eternidad y hasta la eternidad. Lo avergonzó con un simple, débil, escaso, diminuto mortal. Y esto pues obviamente a nadie le gusta cuando es avergonzado, mucho menos a Satanás. Por eso Satanás es un enemigo inteligente, y él astutamente, tomando la vida de su familia, de sus hijos, de sus siervos, tomándole todas sus posesiones, nunca le tomó la vida de su esposa, y le dejó a 4 de sus siervos. ¿Para qué? Porque Satanás astutamente quiso hacer equipo con lo que más amaba Job. Amaba a sus hijos como yo amo a los míos, pero amo mucho más a mi esposa que a mis propios hijos. A lo mejor usted piensa diferente que yo, está bien. Él amaba a su pareja más que a nada. Tenía también un aprecio por sus siervos, pues Satanás dejó que ellos, lo que él quería, lo que era cercano a él, lo que podía llegar a interrumpir su propia cena. Imagínense el nivel de confianza. Permitió que se convirtieran en portadores de malas noticias, y también permitió que lo que más amaba viniera y le dijera: maldice a tu Dios y muérete. Qué ataques tan difíciles. He escuchado cuando predicadores hablan de toda la pérdida de la riqueza. Sí duele perder dinero. Nosotros teníamos un dinero perdido, ya lo encontramos, ¿verdad? Bueno, me lo escondieron, ¿verdad? Pero estaba en la lavadora, en la lavandería, ¿verdad? Y yo andaba, ay, mi dinerito. Y lo encontramos. Qué difícil es perder eso. Sí, pero analicemos que es más profundo la pérdida que Job tuvo. Perdió a una mujer a la cual amaba, la que era su compañera, su fortaleza, su ayuda, se convirtió en su adversario. Y lo vamos a ver porque él hace una mención más adelante referente a esto. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la escritura. Solamente recuerden que lo que hemos visto nos llega a una conclusión, y es la siguiente: quien está detrás y en contra de tu matrimonio no es tu suegra, no es tu suegro, es Satanás. Quien está detrás y en contra de tu familia, de tus posesiones, de tu vida, no es el mundo, es el enemigo. Tengámoslo bien en claro. Toda bendición viene de lo alto sobre los que aman a Dios. ¿Está de acuerdo? Si toda bendición viene de lo alto a quienes aman a Dios, entonces ¿de dónde viene toda maldición, toda lucha, toda adversidad? Ya lo saben de dónde viene, ¿verdad? Bien, venga conmigo a Job capítulo 13. Y recuerden, tenemos un hombre que lo perdió todo. Perdió riqueza, perdió hijos, perdió criados,
perdió la salud, inclusive perdió a la esposa, y ahora en este capítulo se da cuenta de que ha perdido ahora a sus amigos. Cuando hay problemas familiares, maritales, pues uno dice, bueno, voy a ir a un buen consejo, voy a ir con un buen amigo, voy a ir con el pastor o con el consejero para que él me ayude en mi momento de lucha, de debilidad. Pero ahora él perdió a todos ellos. Ahora son sus amigos, son hombres que lo juzgan, lo condenan y lo reprueban. Y mire las palabras de Job. Dice, ¿por qué quitaré yo de mi carne con mis dientes? Es decir, ¿por qué yo me voy a arrancar con mis propios dientes la carne por lo que estoy sufriendo? ¿Por qué voy a tomar mi vida en mi mano? Observa, aunque Él me matare, en Él esperaré. Fíjese las palabras de Job. Aunque Dios me quite la vida, esperaré en Él. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos y Él mismo será mi salvación. Ok, aquí hay algo bueno. Aquí hay algo que nos ayuda. Job sigue sosteniéndose de la mano de Dios. Job sigue esperando en Dios. Pero Satanás ha encontrado una fisura en su armadura. Ahora Job empieza a desvariar. Ahora Job empieza a decir cosas muy correctas de quién es Dios, pero también empieza a cometer unos pequeños detalles que no podemos pasarlos por alto. Mire lo que está diciendo. No obstante, delante de Él, dice, defenderé mis caminos. Su confianza continúa en Dios, hermanos, pero su desesperación más intensa no fue perder su riqueza, no fue perder la salud a sus hijos, el abandono de su esposa. ¿Sabe qué fue? El comenzar a sentir el abandono de Dios. Todo esto lo llevó a una posición donde él se sentía abandonado por Dios. Esa, estoy convencido, es la desesperación más fuerte. Tenía mucha comezón, tenía mucho ardor, pero tenía mucha desesperación, no por la comezón, sino porque sentía que la mano de Dios se había apartado de él. Mire lo que dice en el capítulo 23. Si supiera yo dónde encontrar a Dios. ¿Ve? Él dice, Dios me abandonó, Dios me dejó. ¿Cuántas veces no somos así nosotros? ¿Cuántas veces nosotros no somos personas que nos atrevemos a decir que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos escucha? Y Job ha permitido que en su armadura haya una pequeña fisura, una pequeña grieta. Si supiera yo, lea conmigo, dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita. Ahora observe, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. ¿Cuánta desesperación había en Job? Se sentía abandonado hasta por Dios. Vamos a hacer una pregunta, pero necesitamos la honestidad completa en esta congregación en esta mañana. ¿Me va a apoyar? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han llegado a sentir abandonados por Dios? Muchos. Job está experimentando esto. Sentir la ausencia de Dios, eso es lo que sí le amenazó a él con ser vencido. Mire, la mujer viene y le dice, maldice y muérete. La solución para tus problemas, quítate la vida, acaba contigo. Pero Job se mantiene firme. ¿He de recibir solamente lo bueno y no lo malo? Desnudo vine a este mundo, así volveré a él. Cuando muera, ya no tendré hijos. Cuando muera, ya no tendré esposa, ya no tendré riquezas, pero tendré a Dios que me sostiene. Pero ahora, el Job que dijo eso es el Job que se comienza a tambalear. ¿Por qué? Porque algo que el hombre no puede soportar es la ausencia de Dios. Los peces fueron diseñados para el agua, ¿está de acuerdo? ¿Qué pasa si yo lo saco del agua y lo veo y lo contemplo, y le hablo bonito, le digo que lo quiero? Por más que lo ame, ¿qué estoy haciendo con él? Lo saco de su ambiente y lo condeno ¿a qué? A morir. Una flor, ¿verdad? Un ramo. Por más que yo haga el ramo más bonito, lo arranco de la tierra, las flores más hermosas, y le muestro todo el cariño, lo que sea, a mi mujer.
Por el mejor propósito que puedan ser estas flores, las saqué ¿de dónde? De su ambiente, de donde pertenecen. ¿Y qué estoy haciendo con ellas? Condenándolas a morir. Entonces, de la presencia de Dios, quita al hombre, muévelo, desarráigalo de Dios. Va a ser lo mismo. Por eso Jesús dijo: señores, separados de mí, desconectados de mí, nada pueden hacer. Pastor, pero yo me siento muy bien, no vengo a la iglesia, no oro, no canto, Dios y yo, y bla, bla, bla. ¿Han oído eso? Dios y yo tenemos una muy buena comunicación, una muy buena relación. Pues me recuerdas a mi celular. Lo veo y lo veo y lo veo y lo examino, hasta que se me ocurre ver ahí arriba un puntito ahí chiquitito, y me doy cuenta que ahora ese dibujo está a la mitad, y que al rato el dibujo va a estar a un cuarto, y va a llegar el momento en que ¡pum!, se apague. Y Job está experimentando eso. Mira lo que dice ahora en el versículo 6. Aquí es donde está la fisura en su armadura. ¿Disputaría él conmigo con todo su poder? ¿Recuerda lo que dijo el chico? Dame el anterior. Vamos a leer todo de corrido, ¿les parece? Desde el versículo 3. Léalo conmigo. Si supiera yo dónde encontrar a Dios, si supiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. Versículo 6. Disputaría, si yo encuentro a Dios, si yo logro llegar a donde Él está, fíjese las palabras de Job. Si yo logro llegar hasta su trono, hasta su misma presencia, ¿se atrevería Dios a disputar conmigo con todo su poder? Mira la respuesta: claro que no. No me acusaría. ¿Está escuchando? A un hombre decirle a su creador que no podría disputar contra él, que no se atrevería a acusarlo. Siga leyendo. 7. Ante él cualquier hombre intachable podría presentar su caso, y yo sería absuelto para siempre. Espérate, Job. Déjame te digo lo que el apóstol Pablo nos reveló por el Espíritu de Dios. No hay justo ni aun uno solo. No hay quien busque a Dios. Y mis mejores obras, mis obras más justas, más honestas, más caritativas, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Allí está la fisura. Job se creía tan íntegro que ni siquiera Dios podía reprenderlo. Ese fue su error. ¿Y por qué se da esto? Porque, mis hermanos, la raíz de todo lo que está viviendo Job es la autojustificación. Si usted mira el capítulo 1, Job ofrecía sacrificios a Dios. 10 sacrificios, bueno, 7 sacrificios, ofreciendo por sus hijos. Pero le faltaba un sacrificio. ¿Sabe cuál era? El de él mismo. ¿Recuerdan en nuestro estudio de la Biblia cronológica, quienes realmente están estudiando, cómo nos compartió Carmen hace ya bastantes meses, de cómo Job tenía una función como sacerdote, sin que todavía fuera establecido el sacerdocio? Job fungía como un sacerdote, ministraba a Dios e intercedía por sus hijos y ofrecía sacrificio. Mi pregunta es: Job, ¿dónde está tu sacrificio? ¿Dónde está tu animal? ¿Dónde está el animal que sacrificarías por causa de ti? Somos muchas veces buenos para calificar al otro. Mira, esta persona es así, y lo etiquetamos. Y esta otra persona es así, etcétera. ¿Y nosotros? ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos? ¿Entiende, iglesia? Esa es una fisura terrible por la cual puede entrar el ataque de Satanás y puede crear el desánimo. Tenemos que tener cuidado de no autojustificarnos, porque cuando nos autojustificamos, Dios dice: bueno, ¿quieres hacerlo en tu justicia? Me hago a un lado. Y empezamos nosotros. Digo, al final del día, ¿qué son todas las religiones? Intentos del hombre por alcanzar a Dios. ¿Cuándo lo va a alcanzar? Hermanos, síganme aquí. Un arcángel, un querubín que es superior, no pudo alcanzar el trono de Dios.
¿Usted cree que un mortal puede hacerlo? No, no nos engañemos. Al querer lograr esto y fracasar, tuvo una situación, vino confusión. ¿Y sabe por qué viene confusión a la vida de Job? Porque está en medio de la presión. Presión produce confusión. Cuando estamos presionados, cuando la enfermedad nos da duro, cuando la circunstancia adversa nos pega duro, es muy probable que venga la confusión. Por eso lo que tenemos que hacer es correr a la palabra, correr a sus promesas, correr a lo que Él ha dicho, correr a la experiencia de nuestros hermanos en la fe, aunque nunca los conocimos. Pero los profetas, los que fueron antes de nosotros, como el caso de Job, su experiencia se tiene que convertir en una guía y decir: no debo de cometer el error que mi hermano Job cometió. No soy mejor que él, puedo aprender de él, no minorizarlo. ¿Está entendiendo, iglesia? Aquí tuvo un problema Job y eso lo llevó a ese punto. Ahora, el problema es que la confusión muchas veces llega a ser el resultado de la presión, y esto lo convierte en desilusión. Y la desilusión, ¿sabe qué va a hacer? Va a generar desesperación. Al empezar a confundir quién es mi Dios, si decimos Dios es mi sanador y me enfermo y no me curo, empieza la confusión. Dios, si tú eres el Dios que ama el matrimonio, ¿por qué no permites que esta ingrata vuelva conmigo? ¿Por qué no restauras mi matrimonio? Es un ejemplo. Y empieza la confusión. Y en medio de la confusión viene la presión y se levanta la desesperación, la desilusión. Y por último, estamos en una situación difícil. Tal vez estás tú en una etapa de confusión. Vuelve, no avances. Tal vez ya estás en medio de la desilusión. Vuelve, no llegues a la desesperación. Y Job está viviendo esto. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo puede ser esto? Yo quiero que imaginen en este momento detrás de mí un roble. ¿Conocen los robles? Bonitos, ¿verdad? Quiero que imaginen un roble grande. Está alto, ¿lo está viendo? Llega hasta el techo. Está bien ancho, está muy bonito, muy frondoso. Y junto a él está una clase de planta que es la que conocemos como enredadera o trepadora. ¿Conocen esa familia de plantas? Las beets, bueno, un montón. Y ahí está esa plantita. ¿Qué va a hacer esa planta? Su naturaleza es adherirse al roble. Se acerca al roble. Y ahora que está en el roble, ella empieza ¿a qué? A enredarse y a crecer. Y a crecer. Y va subiendo. Y el roble empieza a sentir la presión de esa rama. Dice: oye, me estás apretando, me estás asfixiando, no estás permitiendo que venga el sol completamente. Necesito del sol. Apártate, quítate de mí. ¿Qué haríamos usted y yo si le estaba pasando eso a nuestro roble? ¿Sabe qué es lo que muchos hacen? Le quitan las hojas, ¿verdad? ¿Usted cree que la solución está en arrancarle las hojas? ¿Sabe que la solución es bien fácil? ¿Qué va a hacer? Va a poner una escalera y va a empezar desde arriba a desenredarla. ¿Verdad que muchos van a hacer eso? ¿Sabe que es bien fácil? Agáchese, agarre unas tijeras, corte el tallo. ¿Y sabe qué va a pasar? La enredadera va a seguir. La enredadera ahí está. Pero la hoja, de estar verde, va a empezar a hacerse cafezosa. ¿Sí? Es cafezosa. La hoja, de estar así, va a empezar a agacharse. Y al rato usted va a ver cómo hojas van a empezar a caer. ¿La enredadera sigue ahí? ¿Sí o no? Sí, ahí está. Está bien abrazada del roble, pero ahora está sin hojas. Y va a empezar a ver la enredadera, que ahora usted va a llegar el momento en que solamente va a tocarla y se le va a desbaratar en sus manos. ¿Tuvo que darle vueltas para desenredarla? ¿Tuvo que subirse? No, solamente tuvo que cortar de la base. Es lo que necesitamos nosotros ante nuestros problemas, ante la confusión. No echarle tanto rollo, córtela de abajo. Porque lo que está viviendo es esta situación, Job, que es muy triste. Pero no olvidemos dónde nos quedamos el domingo pasado. ¿Usted se acuerda dónde nos quedamos?
¿Sí? Qué bueno. A los que no, les voy a ayudar. Todos dijeron que sí, ¿verdad? Aquí es donde nos quedamos, en la petición de Job. Léalo conmigo una vez más. Job capítulo 9. Esa fue la petición. Si hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios aleje de mí su vara y ya no viviría aterrorizado en su castigo. Entonces podría hablar con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Hermanos, la petición de Job fue contestada, ¿lo recuerdan? No para él. Él no lo pudo ver, pero nosotros sí. A nosotros sí se nos dio un mediador, porque hay un solo mediador, no dos, no la madre del hijo, no los compañeros del hijo, no el equipo de trabajo del hijo. Hay un solo mediador y es el Hijo de Dios, Jesucristo hombre, el mediador entre Dios y los hombres. ¿Dice amén? Él es nuestro mediador. Entonces, si nosotros tenemos mediador, entonces sí, Él pudo hacer que se alejara la ira de Dios de nosotros. Ese mediador pudo hacer que ya no viviéramos aterrorizados por el castigo eterno. Ese mediador ahora hace que nosotros podamos acercarnos a Él confiadamente. ¿Cuántos esta mañana vinieron delante de Dios? Levantaron las manos. ¿Estaban asustados? ¿Pensaban que les iba a caer un rayo? Se hicieron a un lado y dijeron, que no me salpique, ¿verdad? No, venimos con toda confianza. Eso es por causa del mediador. Ahora, ¿qué tiene que ver el mediador con mi armadura? Por causa de mi adversario. Ese es el punto número 2 que nos lleva el logro de nuestra victoria. Miren lo que dice Apocalipsis 12. Ahora, antes de leerlo, síganme aquí un momento. Apocalipsis es un libro no fácil, ¿ok? Pero no imposible. Apocalipsis nos muestra no solamente el futuro, sino lo que ha sido la historia de redención. ¿Me sigue? Entonces, todo lo que usted lee, no todo es cosa de lo que fue, de lo que será, sino hay mucho de lo que ya ha sido. Este es el caso. Lo que vamos a hablar no es algo futurista, es algo que ya se realizó. ¿Está listo? Léalo conmigo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Y escucha, esas son buenas noticias. No se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, serpiente activa, diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Y una gran voz en el cielo decía lo siguiente: ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Fíjese por qué. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué creen, mis hermanos? Ya no hay acusador. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Está entendiendo? ¿Quién va a acusarte delante de Dios? Satanás ya no tiene acceso delante de Dios. Aquel Satanás que vino y acusó y exhibió a Job, aquel sumo sacerdote también llamado Josué, que dijo que estaba en pecado, ya no hay acusador para nosotros. Ha sido arrojado, ha sido echado fuera. Ahora, ¿cómo se da esto? Yo pensé que se iban a poner de pie y iban a gritar de locura a ustedes. No es cierto, estoy bromeando. Hermanos, ya no hay un acusador delante de nosotros. Hace muchos años vivimos una experiencia muy fuerte como familia. Y esa experiencia demandaba que nosotros tuviéramos un defensor, porque teníamos un acusador. Y veíamos al acusador y nos daba cosa. Pero cuando teníamos a nuestro defensor con nosotros, nos daba una tranquilidad. ¿Sabe una cosa? Ahora tenemos al defensor junto a nosotros sin un acusador. ¿Cómo se dio esto? ¿O será que tenemos que esperar a que eso suceda? Esto ya fue dado, ya fue hecho, hermanos. Vea conmigo a Colosenses 2:15. Recuerda que vimos la importancia de entender y leer cuando mencione Jesús o Jesucristo o Cristo. ¿Lo recuerda? Bien, esto que vamos a leer
le anteponemos el nombre de Cristo 3 veces. Es decir, Pablo menciona a Cristo 3 veces para llegar a esto. Dice, Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde fue el triunfo? En la cruz. El triunfo fue en la cruz. ¿Cuándo sucedió el evento de la cruz? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2000 años. ¿Cuánto tiempo llevan estos principados, potestades y gobernadores exhibidos y derrotados? ¿Sabe cuánto tiempo? 2000 años. Y Alejandra apenas tiene 50. Hace más de 2000 años que Cristo ganó la victoria para Alejandra y para ti y para mí, cuando ni siquiera habíamos nacido. Pero esto se pone mejor. Venga a Lucas 10, 18. Antes de Cristo subir a la cruz, antes de que Él exhibiera esto, Cristo envía a sus discípulos a predicar el evangelio. Y cuando vuelven, este es el reporte, esta es la experiencia. Jesús les responde, les dijo Jesús a sus discípulos, mientras ustedes predicaban, mientras ustedes sanaban, mientras ustedes echaban fuera demonios, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y les dijo, yo les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero la advertencia, iglesia, cuidado, no se alegren de que los espíritus se les sujetan. No agrieten su armadura, no cometan el error, no hagan una fisura. Eso no es el motivo de gozo. Qué triste es ver congregaciones donde se ponen a entrevistar a los demonios. Delante de todos, suben al endemoniado en la plataforma. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y te echo fuera. Y la gente se vuelve eufórica porque una persona fue liberada. Cuando el texto es muy claro y dice, no se alegren de que los espíritus se sujeten, porque van a fisurar, van a crear una fisura, van a agrietar su armadura, van a dar una entrada a ser contraatacados. Alégrense de esto. Lea conmigo. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Hermanos, mi nombre está escrito en el cielo. A veces tenemos que llamar al restaurante, por favor hágame una reservación para la familia fulana de tal, y llegamos y se les olvidó. A veces me dicen, voy a hacerme un examen de los ojos, ¿verdad? Fui a hacer mi cita y me dice, deme su nombre, y le digo, Raúl Galina. A ver, Galina, con doble L. Le digo, ¿qué pasó? Mi nombre puede ser mal escrito, mi nombre puede ser mal interpretado, mi nombre puede ser omitido aquí, pero allá está escrito correctamente, sin doble L. Está escrito, y escúchame, nunca será borrado. Ese es mi gozo. ¿El tuyo cuál es? ¿De qué te alegras? ¿Qué te motiva? ¿Qué te emociona? El mío es que hay una reservación para mí y nadie me la va a quitar. Ahora, me voy a calmar porque ahorita necesito aquí terminar con esto. Vea conmigo a Romanos 16, 19. Pablo le escribe a la iglesia en Roma: es cierto que ustedes viven en obediencia y me alegra mucho, pero quiero, esto es lo que Pablo quiere, pero en realidad detrás de Pablo está el Espíritu de Dios, y lo que quiere no es nada más para la iglesia en Roma, es para la iglesia en Boynton. Lo que quiero, iglesia de Boynton, es lo siguiente: que sean astutos para el bien, pero inocentes para el mal. Sígame aquí. Les voy a decir una cosa una vez más, se los voy a pedir públicamente, sin exhibir a nadie. No me cuenten chistes de doble sentido, no me producen gracia. Yo no me alegro con eso. A mí esas cosas no me vas a hacer mejor amigo si me tienes la confianza de decirme una cosa de esa naturaleza. No lo hagan.
La Biblia dice que tenemos que ser inocentes para el mal. Qué tristeza me da aquel pastor X que venía y me decía, mira, ven a ver, y ahí voy yo. Y cuando estaba viendo me enseñaba obscenidades en el teléfono. Un ministro del evangelio. Me enseñaba decapitados, de todo me enseñaba. Yo no necesito ver eso, ni tú tampoco. Dice la escritura, sean inocentes para el mal. En otras palabras, escúchame bien, sométanse a Dios, resistan al diablo. Y versículo 20, léelo conmigo. Y el Dios de paz aplazará muy pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Roma está viviendo un tiempo terrible. Nerón se ha levantado con toda su furia. Nerón está empecinado en contra de los cristianos. No solamente les cobra más impuestos, qué bueno fueran. No solamente les restringe a ciertos lugares, qué bueno fuera. Un pastor que iba de misionero a Cuba me traía su material, yo lo tenía que postproducir, editar. Y me asombraba ver carteles en Cuba que decía, prohibido entrar los perros y los cubanos. Qué feo es eso. ¿Estoy en lo correcto? Tenemos una familia de Cuba. Qué bueno fuera que esa fuera nuestra persecución o la persecución de Roma. Estaban siendo usados como antorchas humanas. Estaban siendo usados para un circo que los entretendrían viendo cómo eran devorados. Y Pablo les está asegurando una cosa, les aseguro lo siguiente, que en breve Satanás quedará bajo sus pies. La lucha que estamos viviendo, cualquiera que sea tu pelea, déjame te digo una cosa, si tú te mantienes sin grietas en tu armadura, en breve el Dios de paz, por eso está usando ese nombre, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. ¿Lo crees? Bien, vamos a concluir con nuestra posición correcta. ¿Cuál es la posición correcta de un creyente? Déjame ir a la raíz. Yo quiero que piensen por un momento, vamos a hacer una dinámica más. Piensen en un hombre muy malo, en un criminal, en Hitler, ¿les parece? Vamos a usar este pobre hombre de ejemplo. Piensen en Hitler, uno de los asesinos más grandes de toda la historia. ¿Lo tienen en la mente? Ahora, llévenlo más atrás. Sáquenlo de sus 40, llévenlo a sus 30, llévenlo a los 20 años, cuando él era un joven soldado. Llévenlo más atrás. Llévenlo cuando él era un bebé. Aquí es un bebé. ¿Lo pueden ver? Este bebé les produce ira, les produce rechazo. Se está riendo. ¿Ya ven cómo se ríen los bebés? Ya se empezaron a reír también ustedes. ¿Observan cómo el tirano de los tiranos, cuando lo llevamos a su principio, no produce otra cosa más que ternura? ¿Lo está entendiendo? Si tú fuiste abusada sexualmente, esa persona que te abusó, llévalo al estado de bebé. ¿Le tienes coraje? ¿Estás entendiendo el punto? Ahora, vamos a hacer eso con nosotros. Según Pablo, a la carta a los Efesios. Entiéndame en esto. Vamos ahora a leer de los capítulos últimos hasta los primeros, porque siempre leemos, ¿verdad? Del primero para el último. Vamos a hacerlo al revés. Vea conmigo, capítulo 6, 12. Dice que el sistema demoníaco está allá. Mira lo que dice. Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales malignas que están ¿en dónde? Dígamelo usted, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Ahora vamos capítulos para atrás. Venga conmigo al capítulo 3, versículo 10. Allí es donde los ángeles operan. Lea conmigo. La multiforme sabiduría de Dios se revele a través de la iglesia a principados y autoridades. ¿En dónde? En las regiones celestiales. Los seres malignos operan en las regiones celestiales. Los seres angelicales operan en las regiones ¿qué?
celestiales. ¿Está viendo que estamos yendo hacia atrás? Comenzó con los seres malignos, ahora con los seres celestiales. Ahora venga conmigo al capítulo 2. Allí es donde tú y yo estamos sentados. Lea conmigo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Venga conmigo, vamos a repasar. Capítulo 6. Los seres malignos operan en los lugares celestiales. Capítulo 3. Los seres angelicales operan en los lugares ¿qué? Celestiales. Y ahora, capítulo 2, tú y yo, la iglesia, está operando en los lugares celestiales. Ahora ven conmigo al capítulo 1. Cristo está sentado allí. ¿De acuerdo? Dios resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares ¿qué? Celestiales. Recuerde que estamos regresando. ¿A dónde podemos llegar si ya estamos sentados nosotros? ¿Qué más hay antes? ¿Habrá algo antes de que nosotros estemos sentados en los lugares celestiales? La respuesta es sí. Venga conmigo al versículo 3. Allí es donde está nuestra bendición, iglesia. Dios nos bendijo en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Dónde comienza todo? Todo comienza en los lugares celestiales, en primer lugar, siendo bendecidos por Dios. ¿Con qué bendición nos bendijo? Piensa un momento, ¿con qué bendición nos bendijo? Antes de responder, antes de que la palabra responda, quiero hablarles de los apellidos. ¿Recuerdan que yo me había comprometido a explicarles algo de los apellidos? ¿Cómo surgen los apellidos? Y sígame aquí, con eso termino. Vente, Francis. ¿Cómo surgen los apellidos? Imagínense, antes no existían los apellidos, comenzaron por ahí en la Edad Media, que se conoce en la historia. Antes de los apellidos se usaban referencias. Usted lee la Biblia, usted ve y dice Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Fulano de tal, David, hijo de Isaí. Eso era como se utilizaba. ¿Sabe cómo se usaba antes? Cuando alguien decía, oye, ve a traerme a Miguel. ¿A cuál Miguel te traigo? Pues hay un montón de Migueles. ¿Al Miguel de la Fuente o al Miguel de los Toros? Empezaron ellos a generar los apellidos de esta manera. ¿Sabe cómo? Utilizando de dónde vivían. Sígame aquí, no se me pierda, estamos a punto de concluir. ¿De dónde vivían? Decían, ok, ¿dónde vive? ¿Dónde vive Javier? No, pues hay un Javier que vive en el arroyo del pueblo. Ah, pues él va a ser Javier, ¿qué? Arroyo. Ah, ¿y dónde vive Miguel? Ah, ¿en dónde? Por donde hay unos canales, ahí por donde están los canales, antes de cruzar el puente. Ah, entonces ¿cómo se va a llamar? Pues se va a llamar Miguel Canales. Oye, ¿y dónde vive Juan? Juan, ¿cuál Juan? Porque hay un Juan en la costa, allá en la playa, en la costa, o hay otro Juan allá cerca de donde está, por ejemplo, las cuevas. ¿Está entendiendo? Y así es como empezaron a darles nombres y apellidos. Y tenemos el apellido Fuentes, Costa, Peña, ¿verdad? Etcétera. Palacios. ¿Sabe que también se les dieron apellidos por medio de la flora y la fauna? Llámale a José. ¿A cuál José? Al que cultiva rosales. Ah, ok. ¿O cuál otro? Ah, pues el que cría corderos. O al que trae los toros para lidiarlos. ¿Está entendiendo? Y de ahí vienen los apellidos Rosales, Toros, el señor Cordero, ¿verdad? Oye, pero había por allá un Raúl. ¿Cuál? Estaba más allá del puente, más allá. Ah, el que tenía un huerto. ¿Y de qué era el huerto? De manzana. Ah, entonces es Raúl Manzano. ¿Sabe que también lo utilizaron como oficios? De los oficios lo sacaron los apellidos. Por ejemplo, labrador, herrero, monje. Tráigame a Miguel. ¿Cuál Miguel? Miguel, el monje. Ah, ok. Y de ahí surgen los apellidos. Oigan, vayan al palacio y traigan a Ramiro. Híjole, pero ahí hay 4. ¿Cuál? El que es escudero.
Ah, ok. Y después se convirtió en la familia Escudero. También de rasgos. Llámele al señor al moreno. Ah, ok. Llámele al que es bien cortés. ¿Se acuerdan? Al que es muy cortés. ¿O a cuál otro? Ahí hay uno, no ese, el otro, el que es rubio. O al señor delgado. Oiga, pero yo conocí a alguien, pero no sé cómo era. ¿El señor qué? ¿Al señor soltero? No, al señor calvo. Ah, ok. Y ahora venimos, ¿verdad? ¿Y cómo te llamas? No, pues me llamo Juan Calvo. Por ejemplo, en nuestra cultura hispana, desde Europa, se utilizó la terminación EZ, la terminación es. Por ejemplo, Rodríguez. ¿Sabe qué significa? Hijo de Rodrigo. O por ejemplo, el nombre Ramírez, el apellido, perdón, Ramírez. ¿Hijo de quién? De Ramiro, muy bien. ¿Y qué tal Jiménez? A ver. De Jimena. O Jimeno. ¿Y qué tal González? ¿Cuántos González hay aquí? Mira, ahí hay uno. ¿Hijo de quién? De don Gonzalo. ¿Lo ve? ¿Cómo la terminación EZ denota eso? Sánchez. ¿El hijo de quién? Pues de Sancho. De Sancho Panza, ¿verdad? En el inglés fueron más prácticos. Ellos sobrepusieron, o sea, más bien, sí, después añadieron la terminación son, hijo. John, son. ¿Verdad? ¿Cómo hay apellidos así? Por ejemplo, en el escocés antepusieron la MC, MacArthur, por ejemplo, McDonald's, ¿verdad? Ustedes. Ahorita va a entender a dónde quiero llegar. En el italiano, Martini, la terminación IN, que significa hijo de Martín. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque lo que yo le acabo de decir, yendo de adelante hacia atrás, nos muestra una cosa, que nosotros hemos sido hechos celestiales. Tú y yo, iglesia, ahora somos seres celestiales. ¿Te lo compruebo con la palabra? ¿Lo necesitas o me crees? ¿Se los compruebo? Ok. 1 Corintios 15:47. El primer hombre, hablando de Adán, es terrenal. El segundo hombre, refiriéndose a Jesucristo, es que es del cielo. Y dice, ¿cuál? El terrenal, así los terrenales. ¿Eres Martín? Sí. ¿Cuál Martín? Porque hay millones de Martínez. Es que soy Martín, descendiente de aquel hombre Martín que vivía en el puente. Por eso soy Martín Puentes. Y eso se le ha quedado como un sello que lo distingue de todos los demás. ¿Cuál es el terrenal? Así los terrenales. Siga leyendo conmigo. ¿Cuál es el celestial? Así también los celestiales. Les hago una pregunta. ¿A poco no somos bien parecidos a Adán? ¿A poco no tenemos órganos aquí adentro? ¿A poco no tenemos una masa gris aquí arriba? ¿A poco no necesitamos de calcio, o magnesio, o potasio, o hierro? Si quieren usamos de apellidos. Pero te digo una cosa, son las mismas cosas que Adán tiene. ¿A poco no hay pecado en nuestra vida como la tuvo Adán? Tal es el terrenal, así son los demás terrenales. Ahora piensa cómo era Cristo. Calvo, gentil, moreno, rubio, vivía en un puente. ¿Era el señor del molino? ¿O era un hombre perfecto, sin mancha, sin arruga, sin pecado?
porque tal es el celestial, así son los... ¿Lo volvemos a leer? Pónmelo por favor. Versículo 48. ¿Cuál es el terrenal? Así los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Así los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, así traeremos la imagen del celestial. Aquí, mis hermanos, yo siempre voy a hacer galina, con una o con dos L's o con tres, y nunca voy a quitarlo de mí. Si nunca voy a poder quitar mi apellido terrenal, ¿ustedes creen que mi título, Hijo de Dios, me va a ser removido? ¿Entiende por qué tenemos que saber que los principados operan en los lugares celestiales? Los ángeles operan en los lugares celestiales, pero que la iglesia está en los lugares celestiales por causa de Cristo haber sido sentado en los lugares celestiales, por causa de la bendición que hemos recibido. ¿Cuál? Miren cuán amor les ha dado el Padre, que les ha hecho que ustedes se llamen hijos de Dios. La fisura en nuestra armadura no son nuestros adversarios, es la incredulidad, iglesia, de nuestra nueva naturaleza y de nuestra ciudadanía celestial. Esa es una fisura muy grande que viene y ataca y te dice: no eres un hijo de Dios, no eres amado de Dios, no eres soportado por Dios. Dios te ha abandonado, se cansó de ti, ya está harto de ti. Dios ya no quiere nada contigo. Todos esos dardos, todas esas luchas están penetrando en la fisura de la armadura. ¿Por qué? Porque tú no quieres creer que eres una nueva criatura, que tienes una nueva naturaleza y que le perteneces al Señor. Póngase de pie y vamos a terminar leyendo esta cita. Todos de pie, póngase de pie. Lea conmigo 2 Corintios 4:8. Lo leemos a las 3 en voz alta todos. 1, 2, 3. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque ustedes y yo tenemos este tesoro en vasos de barro, pero somos hijos de Dios. Levante sus manos a Él. Usted está delante de su Padre. Usted está delante de su Creador, de su Hacedor, de su Redentor. Usted está delante de aquel que le ha redimido, que le ha bendecido con toda bendición espiritual y que ahora lo ha sentado en los lugares celestiales. Padre, estamos delante de ti. Estamos delante de ti, mi Dios. Y aunque estamos en este auditorio, ahora sabemos que estamos en los lugares celestiales con Cristo. Nuestra fe está asegurada allí. Nuestra posición en Cristo está firme allí. Nuestra bendición está firme y segura allí. Padre, aquí abajo el maligno puede venir, el cerco se puede acortar, puede destruir nuestra casa, el maligno puede tomar nuestras finanzas, el maligno puede tocar nuestra salud, si todo esto es en tu voluntad. Pero algo, mi Dios, que jamás podrá tocar de mí, de mi casa, de mis hermanos, es el corazón, el hombre interior, ese tesoro en este vaso de barro. ¿Por qué? Porque nuestra armadura está firme, porque nuestra armadura no se basa en nosotros, porque nuestra armadura se basa en ti, en la justicia de Cristo, en la verdad de Cristo, en la salvación creada por Cristo, en el recubrimiento que Cristo nos da. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Somos tus hijos y te amamos. Somos tus hijos y creemos que así como se manifiesta el Adán en nuestro cuerpo, en nuestra parte exterior, en nuestra parte interior, perfectamente se puede manifestar la figura de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Guárdanos, líbranos de la armadura que tenga una fisura. Líbranos, Señor, de estar fuera de nuestra firmeza, fuera de nuestro llamado. Queremos permanecer en ti. Y mi Dios, bendice a mis hermanos en esta semana. Guárdalos, cuídalos,
que el cerco que has puesto sobre ellos esté grande, alto, firme. Y mi Dios, si por alguna causa, mi Dios, si por alguna razón, Padre, el cerco ha sido quitado, ha sido removido, gracias porque tienes sobre de ellos una armadura firme, una armadura que los guarda y que los permite mantenerse a ellos firmes en su salvación y en su relación con Cristo. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús te damos gracias. Dice amén. Amén.